Voy a empezar abordando... ¿Qué será? ¿Me conecto primero con el tema que hablaba el profe hace un rato o con lo que más nos termina afectando a nosotros, los ciudadanos? Hablemos rapidito sobre este asunto que mencionaba el profe. Eh, Ayer ocurrió y se dio otra baja más en el gobierno nacional. Ha renunciado Andrés Seminario a la Secretaría General de Comunicación del gobierno nacional. Y era una renuncia o una salida que, creo yo, después de la crítica pública abierta que hiciera el presidente Lasso durante la entrevista del pasado domingo en Ecuavisa, que además ahí hay un detalle que hay que contarles para que ustedes sepan también por qué una de las razones de la salida de Seminario. Había sido una entrevista coordinada y programada no por la Secretaría de Comunicación, sino por la Secretaría de la Administración, es decir, por el señor Corral, con quien de paso Seminario tenía abierta una rencilla personal, ¿no? Gracias por la oportunidad de servirles, ecuatorianos y ecuatorianas. Ese es el último tweet de Andrés Seminario. Después de eso, pocas horas después, simplemente la cuenta de Twitter de Andrés Seminario, ¡paf!, se borró. La había eliminado, la dio de baja Andrés Seminario su cuenta de Twitter. Y recordarán ustedes que en la entrevista del domingo Lasso dijo que la comunicación había fallado. ¿Qué fue lo que dijo Lasso? ¿Tienen listo el video? Cortito, de 2 segundos además. Que critican a mi gobierno, y en esto tienen razón, es que hemos fallado en la comunicación. Que critican a mi gobierno, y en esto tienen razón, es que hemos fallado en la comunicación. Que critican a mi gobierno. Bien, yo ayer, refiriéndome a este tema, porque además daba la impresión de que ya lo sucedido con Seminario finalmente iba a pasar, era algo que fácil de prever, creo yo, y mencionaba que la comunicación probablemente era de las pocas cosas que le estaba funcionando al gobierno de Lasso, y creo que sí. Yo partía de una premisa que en política y en comunicación política es casi una regla, y es que cuando no hay gestión, cuando no hay obras, cuando no hay ejecución, cuando no hay políticas públicas, pero principalmente cuando no hay gestión, así de sencillo, simplemente no hay comunicación. O sea, ¿qué comunicas? Si no haces nada, si no construyes obras, si no haces escuelas, si no haces puentes, si no arreglas las vías, si no das medicina en los hospitales, si no atiendes las necesidades más urgentes y básicas que tiene una población, si no te ocupas de la seguridad, ¿qué comunicas? Por ejemplo, en el tema de la seguridad, y por eso creo que más bien la comunicación era en lo poco que estaba atinando el gobierno y en lo poco que eran eficientes. La comunicación nos hizo pensar y nos hizo creer de que Guillermo Lasso estaba atendiendo y ocupándose de los temas vinculados con la inseguridad. Recuerden ustedes, después de la ola de eventos de inseguridad que hubo entre octubre y noviembre del año pasado, empezaron a circular estas famosas fotografías de los privados de libertad que yo les mencionaba ayer, tirados en el piso, vestidos de naranja, con las manos a la nuca, ¿no? Y sometidos contra la pared, y claro, las autoridades mostrándose como los grandes gestores del control de las cárceles y de la inseguridad y tal. Muy al estilo de Bukele, ¿no? Entonces eso empezaron a construir desde la comunicación. Después sí, pasaron muchas cosas, como por ejemplo también lo que yo les recordaba ayer, este gobierno y la comunicación millonaria que destinaron, ¿no?, ingentes cantidad de recursos económicos a una campaña política por la consulta popular, la perdieron. Pudo haber sido millonaria, muy perversa, pero la perdieron. Y como pasó y como pasa también con otros cuadros, en el caso de Andrés Seminario, y si ustedes recuerdan y hacen un poco de memoria, a Seminario lo designan pocos días después de que él concede una entrevista en este espacio y en este medio de comunicación. Poquísimos días después de una entrevista en la que él, conocedor como es de la materia de la comunicación y estudioso también, es un académico de la comunicación Seminario,
daba algunos tips sobre qué es lo que tenía que hacer el gobierno, ¿no? Esto de inspirar, de no sé qué. Daba como tres más o menos ideas. Una de esas era inspirar, ¿no? Motivar, alguna cosa así. Y el gobierno dijo, este es, ¿no? Este es. Tanto es así que es tan chistoso que Diego Ordóñez, uno de los Pelagatos, escribió un artículo diciendo que prácticamente Radio Pichincha lo había sentado en el puesto de secretario de comunicación a Seminario, la cosa más de las tantas cosas absurdas y ridículas y delirantes que escribían estos pelagatos. Creo que también de las pocas cosas buenas que ha hecho el gobierno de Lazo es que en su gobierno cerraron ese portal que era más un pasquín digital, ¿no? Pero de las cosas más delirantes fue eso, decir que desde este espacio y de este medio de comunicación se puso un ministro en el gobierno de Lazo. Pero había que reconocer que sí, que Seminario, como un pensador de la comunicación, además de un tipo muy formado, muy instruido, era la persona que estaba capacitada para. Y no. Y voy a usar las mismas palabras que les dije en el comentario posterior a la designación de Cucalón, que creo podría terminar corriendo la misma suerte que Seminario y terminar quemándose, o quién sabe, porque son dos aspectos de la política diferentes. El uno, ministro de gobierno, muy político, tiene obviamente otro tipo de responsabilidades, tiene también otras destrezas, tiene otro tipo de soporte, además Cucalón, obviamente, que el secretario de comunicación, ¿no? Quién sabe, podría sostenerse más por la fuerza que por las aptitudes que pueda mostrar. Y Seminario, por más bueno que sea, por más que se haya comido todos los libros de comunicación, que además, porque yo les decía hace un rato que siendo un académico, una persona muy instruida y demás, no es un mago. Y cuando entras a trabajar para un gobierno incompetente, ineficiente, malo, que no gestiona, que procura poner por delante de todos los intereses nacionales los intereses particulares de unos pocos amigos del entorno del presidente Lazo, del círculo más cercano al presidente Lazo, bueno, es muy poco lo que puedes hacer. Y ni Seminario, ni Cucalón, ni nadie es mago. Ni van a construir la imagen de un gobierno y de un presidente diferente al que tenemos. Lo hicieron una vez y les dio resultados. Fue en campaña, en el 2021. Ahí les dio resultados. Hicieron una estrategia eficiente para la segunda vuelta, a la que llegaron aruñando, pero construyeron un personaje, el de los famosos zapatitos rojos, que después lo replicaban algunas otras personas en redes sociales, poniéndose los famosos zapatitos rojos, ¿no? Ahí sí construyeron una imagen que no correspondía a la del presidente Lazo, a un tipo entrado en años, disminuido física y políticamente, en un personaje medio simpático, ¿no? Que se ponía pantalones rojos, color chicle, con zapatos rojos, etcétera, le ponían a bailar canciones de Michael Jackson, etcétera, 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 y les dio resultado. Pero ahora ya no, y no porque no están, y creo que no lo lograron entender. Y el primero que no logra entender eso me parece que es Lazo, que termina además arrastrando a todos sus funcionarios con la misma lógica, que no logran entender que ya no están en campaña, que no logran entender que los problemas del país no se solucionan con un bonito spot de televisión, que los problemas del país, que son además responsabilidad de ellos y que ellos tienen que buscar las soluciones a todos los inconvenientes, las vicisitudes, los dramas, necesidades que hay en el Ecuador, la responsabilidad es de ellos. Porque ellos dijeron, nosotros en 100 minutos vamos a cambiar la historia de este país. Ya llevamos casi 2 años y no es que no pasa nada. Y no pasa nada.
Y lo que pasa es que no estaban preparados para eso, pues entonces, claro, yo les menciono el nombre del seminario porque es el último que se va. Llegó Cucalón también, y puede venir el que sea. Pero ninguno tiene una varita mágica como para poder cambiar y convertir a Lasso de la noche a la mañana en un Rafael Correa. Ni lo van a convertir a Lasso de la noche a la mañana en un John Kennedy. Ni lo van a convertir a Lasso de la noche a la mañana en un Eloy Alfaro. Lasso es Lasso. Y Lasso es el mismo de toda la vida. Lasso es el que lo conocemos nosotros, que ha formado parte de todos los gobiernos desde hace 43 años del retorno a la democracia hasta el sol de hoy, excepto el de Correa. Lasso es el mismo banquero que hoy tiene en sus riendas el manejo del Estado. Construyeron la figura del candidato de los zapatos rojos y demás, y hubo gente que compró eso. ¿Qué podemos hacer? Tampoco voy a caer en ese juego de empezar a apuntar con el dedo, porque ya es tarde, porque ya eso pasó, y porque nosotros creo que no podemos tampoco dejarnos arrastrar por esa corriente de deslegitimar y de desprestigiar, ¿no? Como ellos lo hicieron. Incluso con unas millonarias campañas internacionales. Acuérdense que ahí operó una serie de organizaciones como esta, por ejemplo, Atlas Network y no sé cuántas otras más, y Vargas Llosa, y venían gentes de afuera, ¿no? El hijo, Álvaro, está también ahí Aznar y un montón de políticos internacionales que se empezaron a grabar videitos, que escribían artículos y no sé qué, con la famosa frase del voten bien. Bueno, votaron bien y las consecuencias son estas. Por eso digo, volver nuevamente a ese escenario, no sé qué sentido tenga. Creo que está bueno como para mantener fresca la memoria. También del lado del progresismo, porque en el progresismo los líderes de Pachacutic y de la CONAIE, por ejemplo, como Yacu Pérez, dijeron que era preferible tener un banquero a una dictadura. Bueno, ahí está. Este señor que está nuevamente en campaña y que se ha aliado a Gustavo Larrea, que dijo que era mejor tener a un banquero en el poder que una dictadura, tiene el banquero. Y estamos a un paso de tener una dictadura, si es que se declara la muerte cruzada, y se le cumplen todos esos sueños siniestros a Yacu Pérez. Ellos hablaron del nulo ideológico, ¿se acuerdan? Bueno, esto también es consecuencia del nulo ideológico. No es que les estoy diciendo qué mal votaron, señores de la CONAIE, de Pachacutic. No, el nulo ideológico, estaban en todo su derecho de hacerlo. Pero recordemos que esas decisiones actualmente al país le tienen como está. Yo no digo, además porque este es un escenario sumamente hipotético, de que si ganaba Arauz esto se iba a convertir en Disney, ¿no? Pero evidentemente entre Lasso y Arauz hay una distancia gigantesca. Hay una distancia enorme. Uno basta con escuchar a Lasso lo cansón, lo reiterativo, lo repetitivo, lo aburrido, lo vacío que es en cada una de sus intervenciones, y basta también con escuchar a Arauz lo informado, lo formado que es en cada una de sus entrevistas, en donde siempre aporta con algo nuevo y no está repitiendo como disco rayado lo mismo y lo mismo y lo mismo, como por ejemplo este tema del triunvirato de la conspiración y repetir la retahíla de insultos en contra de Correa, de Nebot, de Issa, etcétera, que es lo que acostumbra ahora Lasso y a lo que nos ha acostumbrado durante toda su etapa de gobierno. Eso con respecto de la salida de Seminario. Ni Seminario, ni Cucalón, ni ningún otro funcionario que venga a formar parte del gabinete de Lasso es mago. No esperen que haga magia. No esperen que cambie las cosas, porque este gobierno está mal desde la cabeza y su cabeza es Lasso. Y para que la cosa cambie,
habría que cambiar justamente la cabeza. Eso está en juego ahora mismo con el juicio político en la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué pasa más adelante con el futuro de este proceso político, que no es un golpe de Estado como lo han hecho creer y como han pretendido algunos, incluso periodistas, desinformando a la gente, diciéndole que hay políticos, que hay asambleístas, que hay partidos políticos, líderes políticos y hasta medios de comunicación, como este, por ejemplo, al que le acusaron, y ojo, esas acusaciones salieron de quienes dicen que son periodistas, ¿no? Acusaron de haber enviado los famosos sobres bombas o los, ¿cómo se llaman estos? Los pendrives, algunos otros medios de comunicación que además están alineados con el gobierno, ¿no? O sea, tan loco es esto que los explosivos llegaron a los medios de comunicación, no que habían investigado el tema de el Gran Padrino, la mafia albanesa, los vínculos con el narcotráfico del difunto Cherres, además su amistad con Danilo Carrera. A propósito, en el recuento que hacía el profe de Cherres, una nota que recoge mucha información sobre lo sucedido con Cherres, ¿sabían que nadie va a retirar el cuerpo de Cherres de la morgue? Ayer me quedé loco viendo una publicación de La Posta que decía que nadie ha ido a retirar el cuerpo de Cherres. Entonces el tipo no tiene familia, no tiene hijos, pero además no tiene amigos. Parece que Danilo Carrera se olvidó de Cherres. Hasta ahí llegó la amistad. Nadie va a retirar el cadáver de la morgue de Cherres. Entonces, dijeron que hay todo un aparato que está promoviendo un golpe de Estado, que son los que hablan, comentan, debaten, discuten sobre el juicio político. Y el juicio político es una figura que consta en la Constitución, como también la posibilidad de que el presidente decrete la muerte cruzada y mande a la casa a los 137 asambleístas. Acá no hay intención de golpe de Estado, hay un procedimiento parlamentario que puede determinar la salida de Lasso del poder. Ahora, y ustedes me van a decir, estás loco, Alexis, pero créanme que en una cosita estoy de acuerdo con el señor Villavicencio, en una, ¿ya? Que la salida por sí misma del Lasso del poder no garantiza absolutamente nada. Ahora, que hablamos del señor Villavicencio, tenemos listo el video de lo que dijo él ayer sobre el procedimiento que está ya en manos de la Comisión de Fiscalización para el trámite del juicio político, que de aquí correrán plazos hasta más o menos el 4 o 5 de mayo. Veamos qué es lo que dijo Villavicencio sobre esto. Nada más. Yo les invoco a los señores legisladores que nada de estar hablando de la provincia de Sucumbíos y de otros temas. Exactamente vamos a cumplir lo que dice ni de Cherres, nada. Aquí no hay, y una vez que vayan entendiendo los legisladores, aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas, tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas, menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador. La única prueba válida, calificada por la Corte Constitucional, es aquella relacionada con el caso de peculado en Flopec, y no en todo Flopec. Es decir, los contratos Time Charter con Amazonas Tanker, nada más. Yo no voy a permitir que se presenten otras pruebas. Y el presidente de la República tiene también que presentar sus pruebas de descargo, así como nosotros. ¿Va a ser llamado a la comisión? Solicitar. De acuerdo con la ley, ¿tiene que presentarse o de acuerdo con la ley, mandar? en el proceso de sustanciación puede presentarse personalmente o a través de sus abogados defensores, y en el caso del juicio ya en el pleno sí tiene que estar. Hoy las comparecencias van. Bien, ahí está, ustedes tienen. Él no es por cierto, él, los que no le conocen, no es el abogado defensor del presidente Lasso, no es el ministro de gobierno, no es secretario de la Administración Pública, ni el secretario jurídico, ni es el procurador síndico de la presidencia, ni es el secretario jurídico de la presidencia. No es funcionario del gobierno de Lasso, es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Eso es Fernando Villavicencio, que les dice a los legisladores a través de los medios de comunicación: no les voy a permitir que hablen de absolutamente nada más que no sea el contratito ese de Flopec, cuando, como les dije ayer, repito y reitero y voy a recalcar sobre eso,
razones y motivos para procesar políticamente a Lasso por todos los incumplimientos a su plan de gobierno, a sus ofrecimientos de campaña, hay de sobra, empezando por el tema de la inseguridad. Y ahora quiero hablar sobre la inseguridad. Esta radio queda en uno de los barrios más tradicionales, históricos que tiene la capital, que es La Floresta. Este barrio está caracterizado por muchas cosas que tienen que ver con una vida permanente que se le da, ¿no? A través de galerías, restaurantes, cafeterías, cines. Y ayer ocurrió esto en una cafetería que de paso es bastante buena. La conocí por un buen amigo de esta casa, que es el doctor Maximiliano Donoso. Tiene muy buen pan, por cierto. Entran 4 tipos, 3 hombres y una mujer, con cascos, seguramente operaban en 2 motocicletas, y desvalijan a todas las personas que estaban, no sé a qué hora, la grabación es de las 16:52, ¿no? No sé si justamente a esa hora era que ocurría este atraco. Tomándose un café. Ahí habían personas que estaban con sus computadoras, con sus tablets, trabajando como suele hacer cualquier persona que, digamos, sale de su oficina o no tiene oficina y se va a una cafetería para aprovechar tomándose un café y con el internet seguir trabajando. Y les desvalijan. Este atraco dura más o menos 2 minutos y medio, 2 minutos 20, donde incluso se ve que la mujer, la antisocial, la delincuente, esta mujer, le golpea con la cacha de la pistola en la cabeza a una dama que estaba ahí en una de las mesas y después le apunta con el arma. Un relato parecido a esto me lo contó Ramiro Aguilar, que le había sucedido en una cafetería también de la zona. Probablemente son los mismos delincuentes que operan en este barrio y que esta no será ni la primera ni la última cafetería en la que fueron a robar. Pero ante esto la pregunta es, ¿cuánta tranquilidad tenemos los ciudadanos que habitamos en esta ciudad? En barrios como este, como La Floresta, que es un barrio residencial, que como les decía, además siendo residencial, tiene esa dinámica en la que hay, como les digo, cafeterías, galerías, librerías, cines, restaurantes, un barrio que tiene muchísima vida y mucha tradición en Quito. ¿Qué tranquilidad y qué paz podemos tener para ir a tomarnos un café? Si no sabemos si nos van a robar, si nos van a asaltar o si nos van a matar. Ventajosamente, las personas que fueron atracadas ayer solamente perdieron objetos de valor, ¿ya? Celulares, carteras, mochilas, computadoras, tablets, etcétera. Cosas como estas que se pueden recuperar. A ninguno le dispararon, a ninguno le quitaron la vida, y eso, después de ver este video que es espantoso, yo por lo menos sí celebro de que no tengamos que lamentar la pérdida de la vida de un ciudadano honesto, como seguramente serán todos los que estuvieron ayer en esta cafetería. Pero viendo estos episodios, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a soportar? ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar a un gobierno que ante estas situaciones lo que hace es tomar decisiones y medidas precipitadas, apresuradas e improvisadas? Como por ejemplo la del porte de armas para civiles. ¿Ustedes imaginan que ayer en ese escenario había un Rambo criollo portando un arma, con permiso, digamos? Ya había pasado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Defensa, 2 veces por el Ministerio de Salud, y le entregaron todos los permisos, todos, ¿ya? Y el Rambo criollo cogía y sacaba la pistola y se bajaba uno de los delincuentes, pero resulta que seguramente o probablemente los 4 portaban armas. Entonces hasta que el tipo se avispe para tratar de neutralizar a los 4 y apunta a uno,
alguno de ellos saca el arma y ahí se arma una masacre. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos propiciar. Y desde el Estado, todavía más. La pregunta es, ¿qué hace la autoridad? En este caso, nacional, por supuesto, y local también, para, por ejemplo, y se los dice alguien que anda en moto, controlar a quienes van en motocicleta de A2, cuando eso es prohibido, sin placas y sin papeles. ¿Qué están haciendo para controlar el uso de las motocicletas? Por poner un ejemplo. ¿Qué van a hacer en adelante para controlar el tema de los famosos de estas aplicaciones para los repartidores? Algo tienen que hacer. Sin atentar los derechos laborales de las personas. Por supuesto que sí. Pero alguna medida deberán tomar. O sea, ya está bueno eso de que Lasso se dedique a pelear con Correa, con Nebot, con Issa, con quien quiera peleese. Lasso, con quien quiera. Pero usted tiene ministro de Defensa, del Interior, secretario de Seguridad. ¿Qué hace Fausto Cobo? Porque además nos hemos centrado mucho en decir, bueno, ¿y Ordóñez qué? Desde la Secretaría de Seguridad. Pero se han preguntado ustedes, ¿qué hace Fausto Cobo? Yo ayer decía, bueno, ya se fue Seminario, y Seminario también dirá, o sea, me voy porque fracasé con la consulta, porque el mismo presidente ha dicho que la comunicación es un desastre, me voy. Pero Lasso ni siquiera cuestiona a sus ministros que están encargados de la seguridad. No les dice nada. Se fue contra el secretario de Comunicación. La cosa más intrascendente cuando el país se va por un caño. La pregunta es, ¿qué hace Ordóñez? ¿Qué hace Zapata? ¿Qué hace Lara? ¿Qué hace Cobo? ¿A qué se dedica Fausto Cobo? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Qué hace? Hace poco sabía que andaba metido en estos temas de espías digitales, ¿no? Entonces por eso se bajaron la página web de Radio Pichincha, por ejemplo, o la de JJ en esa época, ¿ya? Armaban unas campañas digitales con trolls para insultar a Elizabeth Otavalo, para insultar a Boscan, para insultarme a mí, ya, ok. Pero, ¿y después de eso qué? ¿A qué se ha dedicado Cobo? Hay 60.000 policías. ¿Se acuerdan que Zapata, cuando se empezaba a hablar de la posibilidad de que va a haber marchas de la CONAIE y movilizaciones, etcétera? Zapata dijo en un discurso, inflado el pecho, aquí hay 60.000 policías que van a salir a defender la democracia. ¿Y dónde están esos 60.000 policías para defender a los ciudadanos, a los que les roban, les asaltan, les matan, les amedrentan, delincuentes como estos que asaltaron ayer en una cafetería en la Floresta? Les repito una vez más, ¿qué hacen Cobo? ¿Qué hace Ordóñez? ¿Qué hace Zapata y qué hacen Lara? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican?